Sí, bien, buenas noches. Ahora sí. Siendo las 20 horas de este primer día de primavera, vamos a iniciar nuestra sesión académica, precisamente en el marco de honrar a la figura de don Benito Juárez, sin lugar a dudas uno de nuestros prohombres a nivel nacional. Le cedo la palabra a nuestro señor secretario para que conduzca nuestra sesión académica del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta institución, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. En su sesión académica de hoy, martes 20 de marzo de 2018, pues tenemos un evento muy interesante. Se trata de la conferencia Presencia Internacional de don Benito Juárez, que estará a cargo de nuestro consocio, maestro Isaí Idequel Tejeda Vallejo. La orden del día se compone de 9 puntos, iniciando con la apertura de la sesión, de la cual nuestro presidente, doctor Arturo Curiel Ballesteros, ya ha hecho, desde luego, lo correcto. En el presidium tenemos al doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, el maestro Isaí Idequel Tejeda Vallejo, consocio y conferista. Doctor José Sosimo Orozco, secretario general. Bueno, entre los muchos datos curriculares de nuestro conferencista el día de hoy, el maestro Isaí Idequel Tejeda Vallejo, podemos decir lo siguiente. Es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara y también tiene una maestría en Educación por la Universidad Tec Milenio del Sistema Tecnológico de Monterrey. Se ha especializado en temas de política social y gobernanza por el ITESO y el Banco Internacional, en este caso es de Desarrollo Interamericano. Ha sido asesor en política social para el Ayuntamiento de Guadalajara y fue diputado en la 60ª legislatura del Congreso de Jalisco. Ha prorrogado y reeditado el manifiesto justificativo de los castigos nacionales en Querétaro, escrito por Benito Juárez. Y es autor también de Razones para preservar el Estado laico en México y Una familia en el exilio. En este caso se llama Los Juárez en Nueva York. Bueno, tiene 2 obras prologadas y reeditadas, como dijimos, y también es miembro de esta benemérita institución. Pertenece también a la Sociedad Iberoamericana de Escritores y recientemente ha sido nombrado embajador de la palabra en el mundo por el Museo de la Palabra y la Fundación César Ejido Serrano, con sede en Toledo, España. Bueno, pues es una vasta, desde luego, sí, una muy amplia trayectoria, y desde luego esta conferencia es muy interesante, Presencia Internacional de don Benito Juárez, y por lo cual le cedemos la voz al maestro Isaí Idequel Tejeda Vallejo. Muchas gracias. Sí, aquí está. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por darse tiempo para venir el día de hoy, esta noche, a escuchar este trabajo que el día de hoy les voy a compartir en el marco de un aniversario más que el día de mañana se habrá de conmemorar del natalicio de el señor presidente don Benito Juárez. Yo les ofrezco una sincera disculpa. Les quiero compartir, hace 6 días falleció en esta ciudad mi tía, hermana de mi madre. Ella, pues, en su vida no tuvo hijos. Sus hijos fuimos, pues, mis hermanas y yo. Y pues bueno,
Ella falleció y a raíz de su deceso, pues yo caí enfermo y bueno, afortunadamente pues sí recobré mi voz. Yo estaba afónico el día sábado y bueno, afortunadamente pues puedo darme a entender el día de hoy. Yo le doy gracias a la vida porque puso a una mujer muy buena, a una mujer de la que yo recibí siempre su apoyo, su cariño, su comprensión, su motivación. Fue mi segunda mamá, y cuando Dios ya ve que alguien cumple su misión, su función, y que alguien ya está preparado, pues se lo lleva con él. Entonces, pues descanse en paz mi tía, a la que siempre seguiré queriendo y recordando con mucho cariño y con mucha gratitud. A ustedes les agradezco que estén esta noche aquí para escuchar algunas reflexiones en torno a don Benito Juárez. Esta sesión la distribuí, la organicé, mejor dicho, de la siguiente manera. Vamos a exponer algunas reflexiones en torno a don Benito Juárez y posteriormente vamos a ver una serie de monumentos que están a lo largo y ancho de todo el mundo, y es solamente algunos son los ejemplos que yo traje el día de hoy. Entiendo que tenemos una hora de las 8 a las 9 de la noche y que es un tiempo pues, realmente bien reducido, es muy poquito tiempo, y por esa razón vamos a tratar de hablar de manera un poquito reducida para pasarles a ustedes esas diapositivas y ir comentando todas las imágenes que vayamos proyectando. Son varias que yo espero pues sean de su interés. Hablar de Benito Juárez es hablar del mexicano más trascendente, importante y significativo en la vida de México. Benito Juárez, a 146 años de su muerte, sigue siendo el personaje por excelencia de la historia de nuestro país. Benito Juárez es trascendente, significativo, pero sobre todo, Benito Juárez es vigente y muy necesario en los tiempos actuales de México. En él confluye la identidad de muchos, miles, diría yo, millones de mexicanos. Benito Juárez es no solamente el mexicano zapoteca original que llegó a convertirse a partir de ser un niño huérfano de 3 años de edad que no sabía hablar español, llega a convertirse en presidente de la República. Sin embargo, su grandeza no radica en que acortemos en esa sola frase a el patricio. Un niño indígena, pastorcillo de ovejas, que llega a convertirse en presidente de la República. Esa sería, para mí, reducir las razones, los motivos de su verdadera grandeza y de lo perenne de su figura. Hay a veces una idea muy trillada y hay una tendencia a reducir de manera muy exagerada los méritos de un personaje de la talla de don Benito Juárez. A partir del año 2000, en que hay una nueva administración en nuestro país, empieza una corriente revisionista de la historia de nuestra nación a tomar fuerza. Esa corriente revisionista de la historia de México
pretendió revisar, reinterpretar y reescribir nuestra historia y acabar con esa idea, argumentaban, de esa historia de bronce, de héroes perfectos, elevados hasta la gloria. Pero realmente lo único que se hizo fue, pues, deformar nuestra historia. Ahora resulta que los buenos son malos y que los malos, pues, eran buenos, ¿no? Por así llamarlo. Se integra una comisión para organizar y preparar los festejos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez, a celebrarse en el año 2006. Y una de las integrantes de esta comisión, la doctora Patricia Galeana, directora del Instituto de Historia de las Revoluciones de México, nos da cuenta en alguna conferencia que curiosamente empezaron a revisar la presencia de don Benito Juárez en México, en bibliotecas, escuelas, bustos, estatuas, glorietas, puentes, carreteras, calles, parques, jardines, etcétera. Y lamentablemente en 450 sitios se quitó el nombre de Benito Juárez. Uno de ellos, por mencionar solamente uno, pues el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su nombre fue durante décadas Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Y hoy en día es únicamente Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por citarles únicamente un ejemplo de esto. Esto es lamentable en todos los sentidos. Esto nos da, nos es muestra de que todavía existe una lucha entre liberales y conservadores en nuestro país, de que todavía existen sectores que desaprueban a ultranza la obra, legado del presidente Juárez. Esto es muestra de que Juárez no ha sido del todo leído, comprendido, estudiado, interpretado por aquellos que tratan de un plumazo reducir y minimizar su obra y su legado. Libros hay, y yo les puedo asegurar, miles que se han escrito sobre don Benito Juárez, sobre la intervención francesa, sobre sus periodos al frente de la presidencia de la República, escritos de los que en lo personal me ha tocado ver en físico, escritos por lo menos en 5 o 6 idiomas. Y Benito Juárez sigue siendo el personaje por excelencia en la historia de nuestro país. Es lamentable que al llegar un partido conservador a la República, pues se haya hecho ese cambio de quitar esos nombres que consagraban, que significaban a esos 450 sitios, y que con esto se haya tratado de borrar, de suavizar, de poner en tono gris el nombre del mexicano más importante que ha dado nuestro país. Por ello es importante valorar aquellos sitios que en el mundo han honrado la memoria de don Benito Juárez. Por eso es importante que a todos los países donde uno pueda ir y pueda uno visitar, siempre, aunque sea por curiosidad, uno trate de averiguar si en esa ciudad, si en ese destino existe alguna calle, algún busto, algún jardín, algún parque, ¿verdad?, con el nombre, con la figura, la estatua de don Benito Juárez. Si hacemos ese ejercicio, créanme
que nos vamos a sorprender de manera muy, muy grata. De allí surge la inquietud de su servidor por empezar a investigar y traerles este trabajo que vamos a presentar, porque creo yo que constituye materia de orgullo el que vayamos a lugares tan lejanos como Varsovia, en Polonia, y nos encontremos un busto de don Benito Juárez, que vayamos a Hungría, que nos topemos con una calle en Texas que se llama Benito Juárez. Y es triste que no sepamos que Cancún está en un municipio que se llama Benito Juárez, y solamente nombramos Cancún, Quintana Roo, cuando lo correcto debiera de ser Benito Juárez, Quintana Roo. Son pequeños datos, tal vez, digámoslo así, curiosidades, pero que representan un valor muy importante y que debemos todos los que somos liberales y que hemos estudiado un poco a don Benito Juárez, de valorar, de transmitir, de estudiar y seguir estudiando, porque es importante reconocer en la labor de don Benito Juárez muchas cosas. Juárez es grande porque el México que existió antes de él no fue el mismo después de él. Hablar de la historia de Juárez es hablar de la historia de México, y hablar de México es imposible si no tocamos lo hecho por don Benito Juárez. Jamás se repitieron las circunstancias y el contexto que a él le tocó vivir. Jamás le tocó a otro presidente después de él las circunstancias a las cuales Juárez hizo frente. Para unos es un personaje sublime, perfecto hasta la gloria. Para otros es un personaje cuestionado hasta el cansancio. Para mí y para muchos de ustedes, estoy seguro, don Benito Juárez es un hombre de carne y hueso, que tuvo aciertos, que tuvo desaciertos, pero que estos no le restan ninguno de sus méritos y que nos hacen decir que fue un mexicano extraordinario, un mexicano excepcional y un mexicano que encarnó en sí mismo los conceptos de soberanía, de patriotismo, de defensa nacional, y que refundó el Estado mexicano hasta el día de hoy. En buena medida, si hoy estamos aquí platicando ustedes y yo de manera pacífica, haciendo uso de nuestra libertad de expresión, de asociación, de tránsito, si podemos intercambiar puntos de vista de manera pacífica, no nos equivoquemos, se lo debemos a don Benito Juárez. Dirán algunos que es una exageración, diremos otros que debemos de estudiar nuestra historia y debemos de darle una justa dimensión al legado de don Benito Juárez. Juárez en vida se convirtió en un referente internacional. Hoy en día, en esta era de comunicaciones, de poder transmitir en tiempo real con nuestros celulares cualquier cosa que queramos, las comunicaciones y la vida son muy rápidas. La vida se ha acelerado y las distancias se han acortado. Pero trasladarnos al tiempo de don Benito Juárez es realmente meritorio entender y tratar de transportarnos a la época en la cual él logró ser un referente internacional a nivel mundial. El tema capital al hablar de Juárez son las relaciones Iglesia-Estado.
es la lucha entre dos bandos antagónicos, liberales y conservadores. Hoy estamos en un año crucial para la vida de nuestro país. Nos encontramos a punto, a escasos meses, de poder votar y elegir a un gobierno, y candidatos los vemos todos los días en las noticias, en los periódicos, pero así como muchas de las ocasiones se nos anuncian sus propuestas en materia social, en materia económica, en crecimiento, en recursos naturales, etcétera, sería, y no creo yo estar equivocado, sería muy conveniente que los candidatos a la presidencia también nos compartieran cuál es su pensamiento respecto a la política que piensan implementar en las relaciones iglesias-Estado. ¿Por qué? Porque es un tema capital, es un tema no menor, es un tema fundamental en el México que hoy nos convoca. Sería extraordinario que nuestra Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística impulsara un gran foro e invitara a los candidatos a la presidencia y que fijaran postura sobre cuál es o cuál será, en caso de ganar, su política en materia de relaciones Iglesia-Estado. Finalmente, somos una institución fundada por liberales y por republicanos, y eso a mí me parecería extraordinario. Juárez recibió el bien de América en el momento crítico de su mandato, en 1865, por el Congreso de Colombia. Una vez que llega Maximiliano, instaura su imperio en México, el momento fue crítico y fue un momento que duró años, ¿no? En esos años es bonito y es emocionante descubrir que los países de América le manifestaron al presidente su solidaridad, su apoyo y su respaldo. Excepto Guatemala y Brasil, la mayoría de los países de América se manifestaron en favor de don Benito Juárez. Perú firmó un tratado de amistad y respaldo a la causa republicana. En la población chilena de Copaipó se organizó una colecta para enviarle recursos económicos al bando republicano. Y finalmente, en 1867, el Congreso de República Dominicana le nombra y le otorga el título de Benemérito de las Américas. Hay en su museo, en Palacio Nacional, dicho documento. Es un documento tal cual que le otorga ese título al presidente Juárez. Incluso en el país de Bélgica hay una liga de liberales que en 1865 publican una felicitación por la resistencia y tenacidad al defender a su patria. Y 2 años después, el presidente Juárez les da una carta de respuesta a través de Lerdo de Tejada, contestando y agradeciendo el apoyo y el respaldo. Fueron muchas las muestras de apoyo que recibió el presidente de todas partes del mundo. Y es muy gratificante que uno pueda viajar a diversos países y se encuentre uno con estatuas, monumentos y calles que honran la memoria del presidente Benito Juárez. ¿Cómo llegó ese momento clímax en la actuación del presidente Juárez? ¿Cuál fue el momento cumbre que marca un antes y un después en la vida nacional, pero en la referencia internacional del mundo respecto a México
Yo considero que es el momento en el que se fusila a Maximiliano. ¿Por qué lo digo así? Por la manera en la que se entera el mundo de este acontecimiento. Al nombrar este dato, pues este hecho, el fusilamiento de Maximiliano, se nos viene muchas cosas que pudiéramos comentar. No lo voy a hacer porque no es el tema, porque el tiempo no nos da. Ya en otros temas lo he podido explicar. En México, el mexicano es muy dado a poderse enamorar de una posibilidad, ¿no? Hoy en día sigue habiendo misas en honor a Maximiliano. Hoy en día sigue habiendo clubes y asociaciones monárquicas que honran la memoria de Maximiliano. En el Cerro de las Campanas, el 19 de julio, siguen yendo a prestar sus respetos a Maximiliano. Hay académicos, hay historiadores, hay escritores que siguen afirmando: Maximiliano fue más bueno que don Benito Juárez. Maximiliano hubiéramos tenido otro destino. Y se vale opinar y se vale disentir, pero no se vale afirmar cosas que no fueron y asegurar escenarios a futuro que no sucedieron. Otros, pues Maximiliano escapó y murió en El Salvador con otro nombre, etcétera. Eso yo lo he visto muy marcado en muchas personas, pues, de nuestro país. Y es importante atender, pues, a las fuentes históricas, atender a el contexto de aquel entonces y leer y revisar la historia no desde una óptica presente, sino trasladarnos en tiempo y espacio para encontrar muchas respuestas. El momento crucial fue el fusilamiento de Maximiliano. Maximiliano es capturado, Maximiliano es enjuiciado. Su juicio duró 1 mes y 4 días. Él tuvo una defensa. Está la causa de Maximiliano, está su declaración preparatoria, está la defensa de sus abogados, está la ley por la cual se le juzgó, que fue una ley que ya existía antes de que llegaran los primeros franceses a nuestro país. No fue una ley ex profeso para su juicio. Y finalmente está la sentencia, que contemplaba la pena capital, y la sentencia se lleva a cabo. Voy a leerles un poco parte del prólogo que su servidor realizó al reeditar hace ya 8 años este pequeño manifiesto justificativo de los castigos nacionales en Querétaro, que fue la respuesta que da don Benito Juárez a las críticas de su actuación a partir de que se le critica en Europa por haber dado muerte a un miembro de una casa monástica, de una monarquía imperial. Y les voy a leer parte de cómo llegó la noticia a Europa. Europa en aquel entonces estaba celebrando una gran exposición en Francia, a donde acudió Napoleón III y su esposa, y los que estaban ahí reunidos se enteraron de el terrible suceso. Voy a leerlo, son 2 hojitas, voy a leerlo completo, para darnos cuenta de cómo Juárez fue un referente internacional a partir de ese suceso tan trágico y tan fuerte para mentalidades monárquicas, no así para todo el continente americano, que respaldó siempre a Juárez y una causa republicana.
Ese será el eterno contraste Europa-América en este tema. Dice, en 1867, Europa se encontraba en medio de una gran fiesta. El Segundo Imperio de Napoleón III organizó la Exposición Universal de París, la cual fue inaugurada el 1 de abril de ese año. El objetivo de tan importante evento era, en buena medida, realzar o manifestar al mundo el poderío y hegemonía del Imperio Napoleónico. La sede de dicha exposición fueron los Campos de Marte en París, donde tendrían lugar ostentosos eventos, muestras de lo último en tecnología, aparatos científicos, armas novedosas, tela, moda, muebles, arte, degustación y bebidas, y una serie de personalidades venidas de todas partes del mundo. Ahí se dieron cita el zar Alejandro de Rusia, el canciller Bismarck, el sultán de Turquía, reyes, reinas, mandatarios, gobernantes, diplomáticos, en fin, poco más de 80 personalidades ahí reunidas con su glamour y sus vanidades. Irónicamente, el tema de la exposición fue el progreso y la paz. A pesar de celebrarse en los Campos de Marte, dios mitológico de la guerra, y frente a las instalaciones de la Escuela Militar Francesa. Hubo más de 50,000 expositores procedentes de diversos países. Las potencias en ese entonces, Gran Bretaña, la propia Francia, Estados Unidos, Canadá, Japón, India, entre otros más. Durante los 7 meses de duración, de abril a octubre, la exposición fue visitada por más de 9 millones de personas, incluidos expositores y empleados. En una palabra, el mundo estaba ahí reunido sin siquiera pensar en el calvario que el archiduque Maximiliano estaba viviendo en México y que finalmente le costaría la vida. Dentro de los eventos esperados en la exposición, se llegó el día de la premiación, el 1 de julio. Esta se realizaría en el Palacio de la Industria. Aquel día tan lleno de expectación, los premios y medallas serían recibidos de manos del emperador Napoleón III y su esposa Eugenia, un gran honor para todo galardonado. Ese día muy temprano, un mensajero del Ministerio de Asuntos Exteriores se vio en la necesidad de interrumpir el sueño del emperador, pues había que darle una terrible noticia. Al tocar su puerta, dijo: Majestad, Majestad, es importante. Acaba de llegar un mensaje procedente de Bélgica. A lo que le contestó: le escucho. La prensa belga ha difundido la noticia de que en México han dado muerte al archiduque Maximiliano de Habsburgo. Murió fusilado. Fue una noticia que dejó frío al emperador y su esposa. Recuerdos, remordimientos y una serie de pensamientos injustos pasaban por su cabeza. La emperatriz Eugenia se vistió de negro y de inmediato fue a rezar al templo de Saint-Roch. Conservando la serenidad, ambos se dirigieron al Palacio de la Industria a fin de presidir la ceremonia de premiación. Ahí se encontrarían con el embajador de Austria y la impresión sería muy incómoda. En la misma ceremonia, la delegación austriaca se enteraría de la noticia escandalosa y de inmediato abandonaron el evento. Poco a poco, el mundo se enteró de la muerte de Maximiliano. El escándalo que se escondía en medio del glamour y la pomposidad de la exposición fue inevitable. Se hablaba en voz baja, pero la noticia recorría de pabellón en pabellón, en los cafés, en las salas de reunión, pasillos, calles, carruajes. Era inevitable conversar de esa horrible tragedia. La prensa europea, como el diario Independence Belge, daba cuenta de la noticia.
Le Figaro narraba los hechos sobre la muerte del archiduque y otros tantos escandalosamente propagaron con términos impropios e incluso con caricaturas un solo hecho: un monarca había caído en desgracia. Fue la más grandiosa exposición internacional habida hasta ese entonces, tanto por su magnitud como por la noticia de que fue testigo. Yo considero que al llegar esa noticia a Europa y a todo el mundo, don Benito Juárez se consagra como un referente internacional, incomprendido, criticado, y muestra de esas críticas fue precisamente su manifiesto que publica, ¿verdad?, en respuesta a esa serie de argumentos y de críticas. Finalmente los hechos se conocerían y posteriormente se procedería a restaurar la República, a enviar el cuerpo de Maximiliano a Austria y años después la doctrina Juárez de política internacional imperaría como un referente para todos los países republicanos. Voy a proceder si ustedes me lo permiten, a que veamos los monumentos que honran a la figura de don Benito Juárez en muchas partes del mundo, y conforme vayamos teniendo la necesidad de comentarlos, voy a ir haciendo algunos altos para que todos podamos ver solamente algunos casos que traje, porque son, créanmelo, son realmente muchísimos, pero que creo yo nos van a poder ilustrar y hacer, ojalá que así sea, hacer valorar más la figura de este extraordinario mexicano. Bueno, pues este es nuestro tema, el tema del día de hoy, la presencia internacional de don Benito Juárez. Vamos a iniciar con algunas fotografías. Esta es una fotografía de don Benito Juárez una vez restaurada la República. Esta fotografía más o menos de 1867-69 más o menos, de don Benito Juárez. Este es el monumento de don Benito Juárez en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Es un pedestal muy alto, una estatua de cuerpo entero, y es pues muy, muy digna de don Benito Juárez. Esta otra se encuentra en la ciudad de Chicago, Illinois, en un paseo. Igual es una estatua de cuerpo entero y es muy, muy representativa para los mexicanos que por ahí hemos estado. En la ciudad de Nueva York, en el Bryant Park, se encuentra esta otra estatua que fue donada por el Ayuntamiento de Oaxaca a la ciudad de Nueva York. Y bueno, pues se encuentra en ese parque que viene a ser la Sexta Avenida. Después estamos ante el monumento en Nueva Orleans. Recordemos que Nueva Orleans fue una ciudad en la cual alguna vez se refugió la generación de liberales que acompañaron a don Benito Juárez. Él ahí cuentan algunas anécdotas. Era a veces corrido de los parques, ahí en una silla, en una banca, platicar, y ahí llegaban y los maltrataban, los corrían, ¿no? Nueva Orleans le ha honrado con esta estatua. En San Diego, California, también está esta escultura. Es en una localidad, en un parque. En Quetzaltenango, en Guatemala, también encontramos en un parque esta escultura con el rostro en medio de un sol azteca. En la ciudad de Guatemala existen estos dos
en dos diferentes puntos urbanos. El que está a nuestra izquierda es donde regularmente la embajada festeja y conmemora el 21 de marzo, y a nuestra derecha está un busto también pues muy digno de don Benito Juárez. En el país de Guatemala existen alrededor de 5 monumentos a don Benito Juárez, y yo, bueno, les quise traer el día de hoy estos 3. Este otro está en Caracas, en Venezuela. En Bogotá, en Colombia, donde está este monumento, es todo un parque, y en un extremo es donde se encuentra este monumento. Después estamos en Cali, en Colombia, y en Medellín, donde existen también estas figuras de don Benito Juárez. Colombia, al igual que Guatemala, tiene alrededor de 6 monumentos escultóricos a don Benito Juárez, y bueno, pues les quise traer estas imágenes. En Trujillo, una ciudad pequeña, discreta de Perú, está también este busto. La frase que ha hecho todo un referente a don Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz, que se encuentra en Perú. En San José, Costa Rica, está en medio de una localidad de varias escuelas, ahí confluyen, y está un jardín que es de uso común, y ahí se encuentra también don Benito Juárez. En Panamá es en una pequeña calle donde es un muro y sale su rostro, y ahí suele hacerse el acto cívico los días 21 de marzo. En La Paz, en Bolivia, de la misma forma está este busto. En Cuba es un país extraordinariamente hermanado a la figura de don Benito Juárez. En un parque que se llama Antonio Maceo, es esta figura de la parte izquierda, se encuentra este busto de don Benito Juárez, y después en una calle que se llama la calle G, Paseo de los Presidentes, se encuentra esta otra, y vean cómo está señalando con su mano, con su dedo índice, a una corona que está ya a sus pies, ¿no? Es muy fuerte pues el mensaje, muy representativo. Son estas dos en zonas urbanas de Cuba. Después está la Casa Juárez en La Habana, y a la entrada, esta es la entrada, por ahí se ve de manera ya muy oscura la bandera de México. Aquí está en relieve el rostro de don Benito Juárez, y está una placa. La placa dice esto, ¿verdad? Inaugurada con motivo de la visita a Cuba del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado, en octubre de 1988. Y así es conocido en Cuba, ¿no? La casa de Benito Juárez. Es una casa museo, pero las personas, la casa de don Benito Juárez, sí, cómo no, y es muy conocido, ¿no? Adentro, en el patio, podemos ver su figura de cuerpo entero en este corredor, y esta es un poco más cerca, junto a esta fuente. Es la misma fotografía, pero esta está más cerca. Y bueno, esta es una cosa reciente.
se manda a construir en Cuba, en la bahía, la tribuna antiimperialista. El edificio que vemos al fondo es la embajada de los Estados Unidos, y ahí se mandan construir enfrente un conjunto de astas y todo un corredor que termina con la estatua de Martí, señalando de manera un poco acusativa pues a la embajada de los Estados Unidos. Y es un lugar de manifestaciones, de protestas y bueno, también de eventos, de conciertos, etcétera. Pero es un lugar con una carga simbólica muy importante, muy interesante. Aquí es un día en el que se manifiesta la gente. Ya está pues les digo, es el malecón, el mar. Hay 4 arcos y aquí están ya las astas. ¿Y por qué es importante esto? Por todas las astas son gigantescas, tienen una base, y por ahí hay una placa que da cuenta de este lugar. En esa placa pues está el nombre de don Benito Juárez. Pero no solamente de don Benito Juárez. Aquí está don Benito Juárez, aquí está Emiliano Zapata, aquí está Miguel Hidalgo, y acá abajo está Lázaro Cárdenas. 4 mexicanos que están en la base de astas de banderas cubanas, ¿verdad?, antiimperialistas. Es realmente importante, es muy significativo esta placa, estos motivos que son muy significativos, y más para nuestro país. 4 mexicanos, y al centro pues ahí nuevamente vemos a don Benito Juárez. Entonces, bueno, pues acá está Simón Bolívar, José de San Martí, Pedro Campos, Omar Torrijos, Salvador Allende en Chile. Y bueno, nuestro país, ¿verdad?, contribuyó, por así decirlo, con cuatro mexicanos. Este es un timbre conmemorativo en el bicentenario del natalicio de don Benito Juárez. Aquí podemos observar el rostro de Pedro Santacilia. Recordemos que fue el yerno de don Benito Juárez, se casó con su hija, fue la primera hija que se casó, y se casó con un cubano. Y aquí esta es la Casa Juárez que veíamos, don Benito Juárez y don Pedro Santacilia. Imagínense ustedes cuántas cartas salieron de Cuba con un timbre, me imagino yo, muy bonito, muy representativo, y a cuántos países pudieron haber llegado, ¿no? Por imaginar un número. En Montevideo, en Uruguay, en un paseo, aquí está otro busto de don Benito Juárez. En Montevideo también está una calle, aquí está la placa, no sé si se alcance a leer, pero la placa dice Benito Juárez. Hay una calle con su placa, con su nombre. En Santiago de Chile también está esta placa con su nombre, Benito Juárez. En Río de Janeiro, en Brasil, aquí está Benito Juárez. Esta es una calle, esta es otra calle, y aquí, bueno, tal vez no alcancemos a leer todos, pero dice Rúa Benito Juárez, ¿no? Entonces, pues es una zona habitacional. Ambas en Brasil, en Río de Janeiro. Hay un municipio que se llama Municipio Benito Juárez, pero que está en Buenos Aires, en Argentina. Y esta sería pues el Palacio Municipal. Todos los documentos, todos los actos oficiales, todo lo que aquí en esta demarcación se realice,
siempre se habrá de mencionar el nombre de don Benito Juárez. En Santander, en España, existe un mercado que se llama el Mercado México. Si ustedes van por allá, pregunten el Mercado México y sí, más o menos es ubicado, es muy grande. Y atrás del mercado hay una plaza y en esa plaza está este conjunto escultórico y aquí está en relieve don Benito Juárez y abajo de su rostro está su frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esto es en Santander. En Málaga le ha honrado esa ciudad con una calle, aquí está su placa, calle de Benito Juárez. Igual es habitacional. Esto es en Málaga. En Italia, en medio de un parque hay una glorieta y ahí está la Piazza Benito Juárez. Esto es en Roma, en el país de Italia. En la Universidad de Chapman, en Orange, Francia, está también este busto y su frase está en francés: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. En francés, firma Benito Juárez. En Praga, en la República Checa, en medio de un parque, está también este busto. Esta es una ceremonia realizada un 21 de marzo. Y pues llegamos a el mausoleo, la tumba, en el Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México, donde descansa don Benito Juárez. La patria llorando la muerte de Benito Juárez. Y por ahí les tengo una pequeña sorpresa con la que me topé apenas ayer, buscando material y esto, me encontré esta fotografía. Esta fotografía está en Oaxaca. Y bueno, pues va a ser motivo para investigar y tal vez el próximo año venir a darles cuenta de lo que haya yo investigado, pero esta es un monumento, un pequeño busto erigido a la mamá de don Benito Juárez. Aquí podemos ver el rostro de una mujer y aquí está una placa. ¿Y qué dice la placa? Pues dice esto: el pueblo de Oaxaca a doña Brígida García de Juárez, madre del Benemérito de América, honorable ayuntamiento, 1984. O sea, ya tiene sus años, pues. ¿Verdad? Yo realmente nunca había yo tenido cuenta o leído algo de un monumento a la madre que le dio vida a don Benito Juárez, y creo que es muy merecido pues que esta ciudad le haya honrado con este monumento y esta placa. Y bueno, pues como les digo, pues ya hay un motivo para pues tal vez investigar, ¿no?, un poco más, saber un poco más quién hizo esta escultura, quién la develó, cuándo, etcétera. Pues siempre un monumento guarda en sí mismo una historia por descubrir, ¿no? Y pues así llegamos al final, ¿verdad? Yo espero que les haya gustado, que hayan disfrutado un poco estas fotografías. No son todas, hay todavía muchas más. Hay calles Benito Juárez en Brownsville, en Texas, en Houston, y bueno, en muchos lugares más, ¿no? Pero les vuelvo a repetir, pues teníamos poco tiempo y traté de ajustarme a este tiempo. Pues por su atención, muchas gracias. Bien, pues muy interesante esta conferencia a cargo del maestro Isaí Idequel Tejeda Vallejo. Caray,
Cómo quisiera que hubiera más tiempo para preguntas, respuestas, todo lo que ustedes están pensando, aportaciones, felicitaciones, pero bueno, el tiempo es así y tenemos que respetarlo. Debemos, en este caso, hacer algunas menciones. Agradecemos la presencia de nuestra expresidenta, licenciada Pilar Sánchez Alfaro. Muchas gracias por su presencia. Igualmente la de todos ustedes, porque socios, invitados, porque de esta manera se fortalecen las actividades de esta benemérita institución. Es muy importante el apoyo que ustedes nos dan. Bien, vamos a tener dentro de este espacio de la orden del día una entrega de reconocimiento por nuestro presidente, doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente, como dije, de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Sí, muchas gracias. Me gustaría leer este reconocimiento. Dice: Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864. Esta benemérita otorga el presente reconocimiento al maestro Isaí Hidequil Tejeda Vallejo por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Presencia Internacional de Don Benito Juárez, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 20 de marzo del 2018. Muchas gracias, maestro. A ustedes. Sección de avisos, invitaciones más bien. Se les invita este sábado 24 de marzo a las 10 de la mañana un importante recorrido por el Bosque de los Colomos, llamado Sendero Interpretativo Ciudad, Agua, Ecosistema, guiado por nuestros consocios, doctor Arturo Curiel Ballesteros, licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, doctora Adriana Ruiz Rasura, doctora María Guadalupe Garibay Chávez y los maestros invitados Gerardo Caminos, Roberto Novelo, Key Arao. Y bueno, también les hacemos el comentario de que nuestras oficinas permanecerán cerradas del 24 de marzo al 8 de abril de 2018. Pero regresando inmediatamente el primer martes, que es 10 de abril, a las 20 horas, están ustedes invitados a la videoconferencia RIT Lanka, el antiguo Ceilán, a cargo de nuestro expresidente, doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa. Bueno, también esta institución nos hace una invitación a un convivio aquí a un lado en el jardín. Y finalmente llegamos al final de esta sesión en la cual destaca Benito Juárez a nivel internacional. Y bueno, como dijimos, tenemos la clausura de la sesión por el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Por favor, doctor. Sí, señor secretario. Sí quisiera... vamos a decir, reiterar esta invitación. Quiero decirles que estamos buscando diversificar las formas en donde podemos recordar nuestra memoria. Hoy tuvimos un excelente ejemplo con el maestro aquí recordando la memoria de un ilustre benemérito, don Benito Juárez. Nosotros creemos que cada lugar, cada parte del territorio de este estado tiene una memoria que habría que recobrar. Y en ese sentido es lo que nos impulsa a tener este ejercicio que vamos a tener este sábado a las 10 de la mañana en el Bosque de los Colomos,
La intención es hacer una interpretación del sitio, recuperar la memoria del sitio. Entonces están todos ustedes invitados. Vamos a reunirnos en la puerta que es la entrada de la calle El Chaco, es decir, es la entrada que está al oriente del parque. Ahí a las 10 de la mañana vamos a tener este recorrido que va a durar un par de horas y es un esfuerzo que tiene esta benemérita, que hace esta benemérita para recuperar la memoria de este lugar. Y también de una vez los invito para el mes de abril. Vamos a hacer un ejercicio parecido. Este va a ser el 21 de abril. Estamos buscando que nuestros consocios interpreten su lugar de nacimiento, porque así como le maravilló a nuestro ponente cómo de repente la figura de la madre del benemérito está recordada en un espacio, bueno, nosotros estamos buscando que gente notable que nació en algún lugar dentro de este estado recupere la memoria de ese momento, recupere la historia y su visión propia del lugar donde nació. Entonces el 21 de abril están todos invitados. Va a ser Dante Medina quien va a recuperar la memoria de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, que fue su lugar donde nació. Entonces son parte de estos esfuerzos que estamos buscando con la intención de diversificar formas de encontrarnos, formas de recuperar esa memoria, ese espíritu del lugar en el cual somos muy ricos como nación, somos muy ricos como en Estado. Bueno, dicho lo anterior, y siendo las 21 horas con 2 minutos de este primer día de primavera del 2018, doy por clausurada nuestra sesión académica. Gracias por estar presentes.